Hola, hola. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Mira. Hola, hola. no, Gonzalo, ¿cómo estamos? Buena, buena. Ah, ¿Qué tal la primera semana de clase? Ya, gente, bueno. Quiero dormir. ¿Qué? Bueno, eh, ya. Bueno, continuemos. ¿Qué estábamos haciendo? A ver, recuérdenme. Estábamos viendo pizarrita. Estábamos viendo los elementos previos antes de empezar con la materia, así como el capítulo de Real, ¿no? Entonces, lo que estábamos viendo es que, claro, le decía yo que teníamos un espacio hábitat, ¿cierto? Que llamábamos Omega, ¿no? Y desde aquí, bueno, íbamos a estudiar las colecciones, ¿cierto? Sí, las colecciones de subconjuntos de Omega. Esto básicamente, ¿qué es? A su vez, para entenderlo bien, todas estas colecciones de subconjuntos de Omega siempre son. Esto a su vez es una subcolección, ¿cierto? Siempre es así, del conjunto potencia, ¿no? El conjunto potencia es el conjunto de la colección más grande, pues, ¿no es verdad? La que las contiene a todas las subcolecciones, ¿ya? Eso. Entonces, todas las colecciones de conjuntos que tomemos aquí en este semestre siempre están metidas dentro del conjunto potencia. El conjunto potencia per se ya es una colección súper interesante que hay que estudiar también. Ya, entonces, hay algo que estábamos notando la última vez, que ahora necesito precisarlo con mayor detalle, que es que vimos algunos ejemplos. Yo le di, por ejemplo, vamos a seguir con eso, teníamos esta sucesión de conjuntos que era así, intervalo cerrado del 0 al 1 partido por n, ¿no? Con n, n, n. Esta sucesión de conjuntos yo le decía que tiene una especie de límite, ¿no? Tiene una especie de límite. Hay en una cierta idea, lo voy a dejar entre comillas, hay una idea intuitiva al menos de lo que es como el límite del conjunto, ¿no? Que es como cuando tú tiras el n en el infinito, este conjunto, como vimos, claro, se empiezan a achicar, ¿sí? Entonces hay una especie de conjunto límite, ¿no? Que en este ejemplo en particular era el cero, ya que se lo había dejado de ejercicio igual. Pero bueno, ese concepto de límite hay que precisarlo, ¿cierto? Porque no es un límite, ya no son números, pues son conjuntos. Entonces, ¿cómo se entiende un límite de conjuntos? Bueno, en este caso no creo que sea difícil de entender, pero y en este caso el límite es la intersección, ¿no? Para definir este objeto llamado límite, para este ejemplo en concreto, calza precisamente con ser esto, la intersección de todos los n, de todos los a sub n, ¿no? Que habíamos visto de ejercicio que eso era igual al cero, ¿ya? El único, el singleton cero. Entonces, eh, ocurre que en este ejemplo particularmente, como que la idea del límite es más o menos tangible, ¿entiendes? Por el contrario, si el conjunto, la sucesión que yo le había dado era como encajonada así, pero para arriba, como que se empiezan a cada uno subconjunto del otro, que es una sucesión creciente. En ese caso, el límite se entiende como la unión, ¿no? Pero no tiene por qué ser una sucesión ni creciente ni decreciente, ¿no es cierto? En cuyo caso el límite, ¿cómo se define? Lo mismo pasa con las sucesiones de números reales, hay sucesiones que son oscilantes, ¿no? Entonces el límite en la sucesión de números reales se define como, ¿cierto? Para todo epsilon existe un n, tal que, etcétera. Eso hay que ver ahora cómo funciona en este mundillo, ¿m? De los conjuntos. Porque aquí los conjuntos no tienen por qué tener esta idea del epsilon delta necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que uno hace?
Lo mismo se hace el truco, un truco similar, que es con el tema de los números reales, que uno define primero el lim_sup y el lim_inf, ¿ya? Eso es lo que uno hace. Entonces vamos a hacer un recordatorio en los números reales, ¿ya? Si es que se acuerdan, espero que se acuerden, si no, bueno, lo vamos a comentar igual. En los números reales, cuando tú no tienes una sucesión de numeritos, si uno tiene una sucesión de numeritos, uno siempre puede como construir y definir y estudiar, ¿cierto? El lim_sup y el lim_inf. ¿Saben cómo se definen estas cosas o no lo han visto? Esto. ¿Conocen esto el lim_sup y el lim_inf, no? Me imagino que sí. Cuénteme si lo ha visto o no lo ha visto. De que yo por lo menos lo vi. Ahora, que me acuerde de otra cosa. Ya, Pero estoy seguro de haberlo visto. ya, ok, ok. No sé, los demás díganme, ¿lo han visto o no lo han visto? En los cursos de análisis que ya tuvieron. Sí, sí lo vimos. Ya. Ya, perfecto. Bueno, entonces, recordatorio, antes de darle la definición, ¿para qué son estas cosas? El lim_sup y el lim_inf. ¿Ya? ¿Para qué son? Que con esto nos vamos a poder definirlo en el mundo de los conjuntos. Entonces, el ejemplo estándar que uno toma fácil para definir esta cosa, este es un ejemplo súper común e ilustrativo, que es la sucesión menos 1 elevado a n, ¿no? Esta sucesión menos 1 elevado a n. Esta sucesión, ¿cierto? Que es una sucesión que va así como oscilando, ¿cierto? 1 menos 1, 1 menos 1, etcétera. Como que se forman dos rayitas básicamente. Bueno, esa sucesión tiene la particularidad, ¿no es cierto?, que es una sucesión no convergente, pero que tiene como dos subsucesiones que sí son convergentes y súper destacadas, ¿no? Que es la sucesión constante 1 y la constante menos 1. ¿Ya? Esas dos sucesiones, la constante 1 y la constante menos 1, tienen límites individualmente, ¿no? Esta que es menos 1 la n para n pares y la menos 1 la n para n impares, me generan dos subsucesiones que son importantes y que sí tienen límites. Esta es, claro, constante igual a 1 y esta es constante igual a menos 1. Entonces, en ese caso, claro que tienen límite. Esas dos por separado, ¿no? Y estos dos coinciden con... se trata, claro, precisamente de que así uno entiende y construye algo que se llama lim_sup. Esto lo vamos a entender como lim_sup, también llamado límite superior, así se llama, ¿cierto? Y este es el lim_inf, el límite inferior. Ya, entonces, claro, la idea viene... Estos conceptos nacen como para entender mejor las sucesiones que no necesariamente son convergentes, ¿no? Puede que la sucesión no tenga un límite necesariamente, pero existen igual estos otros dos, ¿cierto? El lim_sup y el lim_inf. Ya, entonces, ¿cómo se definían formalmente? ¿Cómo se definían formalmente? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero se pueden definir de varias formas igual. Pero como que lo estándar, lo clásico es hacerlo así. El lim_sup se define como es el más chico de los más grandes, ¿no? Que es una cosa así, el ínfimo del supremo de los A sub k. ¿Ya? El ínfimo cuando n es mayor o igual a 1 y esto es para los k mayores o iguales a n. ¿No? Y el lim_inf es al revés, es el supremo de los ínfimos. Ya, de lo mismo, de los A sub k, tales que k mayor o igual que n, con n mayor o igual a 1. Ya, el lim_sup se define así, el ínfimo del supremo, ¿no es cierto? El más chico de los más grandes. Y el otro es al revés, pues el lim_inf es el supremo de los ínfimos.
Es lo mismo, pero están intercambiados, pues, ¿no es cierto? Ya. Eso tiene que saber. Esa es la definición formal de lim-sup y lim-inf. Entonces, estas cosas tienen hartas propiedades. Me imagino que algo deben haber visto en su carrera matemática. Tienen un montón de cosas que decir, ¿no? Y estos objetos muchas veces uno como que los mira y después no los estudia más. Como que los ocupo de repente, pero después ya desaparecen. Y eso es normal porque cuando uno los define y los estudia, después uno se centra en sucesiones que sí son convergentes. Y cuando sí son convergentes, ya no habla del lim-sup y lim-inf, sino habláis directamente del límite, ¿no? Pero el asunto es que, claro, estos objetos, lim-sup y lim-inf, siempre existen, ¿m? Para cualquier sucesión. Esa es como la gran gracia que tienen. Estos objetos siempre existen, a diferencia del límite, po. Para cualquier sucesión siempre están estos dos, a diferencia del límite que no necesariamente, pues, ¿no es cierto? Ahí hablamos de convergencia de sucesiones, justamente, que es un temazo por sí solo. Y existen siempre, incluso uno los define cuando estos supremos, por ejemplo, son sucesiones no acotadas superiormente, por ejemplo, ¿no? Cuando eso pasa, uno dice que el supremo va a ser infinito. Y como que se extiende la definición de supremo a los infinitos también. Entonces, con esa acepción, o el ínfimo a veces no está acotado inferiormente y uno tira así como para el menos infinito. Agregando los dos infinitos, con esa sutileza, cuando está no acotado superiormente o no acotado inferiormente, estos dos objetos, decía, siempre existen. ¿Mm? Siempre están. Y la particularidad entonces es que, recuerdo, le voy a escribir lo que le acabo de decir igual, es que esto es un teorema, en todo caso, que dice que, bueno, la sucesión converge si, solo si, el lim-inf y el lim-sup son iguales, ¿no? Siempre y cuando estos son iguales, son el mismo. En tal caso, de hecho, el límite coincide con estos dos, ¿no es cierto? Ese es un hecho que tiene que saber, ¿sí? Por eso ya después uno deja de hablar del lim-sup y lim-inf y directamente habláis del límite. Pero por ejemplo, no sé, voy a hacer otro como para traer para traer más información sobre el lim-sup y el lim-inf. Hincapié. Cuando tú estudias así como convergencia de series, hay un criterio de convergencia de series que se llama el criterio de la raíz. Y otro se llama el criterio del cociente, me parece que se llama. Que es como para ver, ¿cierto?, que tengo series convergentes o no. Y ahí se ocupa, si usted se acuerda, aparece el lim-sup y el lim-inf. Es el lim-sup de una formulita así. ¿Por qué aparecen esas cosas? Precisamente porque estas sucesiones en ese contexto no necesariamente convergen, ¿no? Igual uno termina los ejercicios calculando límites igual así. Pero bueno, esta es como la idea general del lim-sup y lim-inf, ¿ya? Insisto, esto tiene hartas propiedades, muchas propiedades. Por ejemplo, una propiedad que usted podría haber visto alguna vez es que el lim-inf siempre es más chico que el lim-sup, ¿no? Hay una desigualdad aquí menor o igual. El lim-sup siempre es más grande que el lim-inf, etcétera, ¿no? Ya bueno, esto es lo que pasa en R, ¿ok? Entonces, si no se acuerda muy bien, lo insto a que revise ejemplos, porque ahora vamos a pasar y que revise las propiedades también, porque son hartas, y se pueden hacer hartos ejercicios sobre esto, pero ahora vamos a pasar a lo que estábamos haciendo nosotros con los conjuntos. Entonces, ahora en este universo de los conjuntos, en el universo en P de omega, que es en nuestro conjunto como nuestro espacio ambiente para los conjuntos, porque el espacio ambiente realmente es omega, en este lugar
también vamos a poder definir un lim_inf y un lim_sup de conjuntos. ¿Bien? En este lugar entonces tomamos una sucesión arbitraria. ¿Ya? Una sucesión de conjuntos arbitraria. Entonces también podemos definir el lim_sup y el lim_inf. ¿Ya? Esto es definición. El lim_sup de los conjuntos a sub n y el lim_inf de los conjuntos a sub n también se define de una cierta forma. Y se define de una forma similar. ¿Cómo se definen estas cosas? Es el análogo de cuando yo me paso del mundo de los números reales al mundo de los conjuntos, ¿ya? Pero es una idea muy parecida y le voy a hacer el hincapié. Se hace así, se define esto. El lim_sup se define como la intersección de la unión de los a sub i, ¿ya? Pongámosle K incluso para que se parezca más a la definición anterior. Esto es cuando n es mayor o igual que 1, para acá mayor o igual que n. Y acá es al revés, la unión de la intersección. Y los subíndices son iguales. N mayor o igual que 1, K mayor o igual que n. ¿Bien? Así se define entonces el lim_sup y el lim_inf superior e inferior de conjuntos. Ahora, ¿bien? ¿Habían visto algo así alguna vez? ¿O es primera vez que ven algo así como una intersección de uniones, unión e intersección? Cuénteme si habían visto esto antes. Supongo que una idea parecida en topología, si mal no recuerdo, fue la forma de encontrar en un grupo así completamente abstracto, el más pequeño, era básicamente tomar la intersección y seguir intersectando y ahí uno encontraba el más pequeño, digamos. Ya. Una idea parecida de esto, imagino. Ya. Sí, bueno, en todo caso es común en matemática ocupar intersecciones de cosas, intersecciones arbitrarias de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando, claro, tú tienes así como en topología, por ejemplo, que dices tú puedes tomar así como, no sé, una cierta colección de cosas que aún no hemos hablado bien, pero como que puedes tomar como el espacio topológico generado por esas cosas. Y eso se define como una intersección. O en álgebra lineal, cuando defines el espacio generado de una base, ¿no? Ese espacio generado, ¿eh?, en el álgebra lineal de una base, que es una colección de vectores, se define como una intersección también. Una intersección de subespacio, etc. Entonces, claro, igual es común tomar intersecciones generalizadas, pero claro, en este contexto, para que entienda, la intersección de la unión y la unión de la intersección vienen precisamente de la misma lógica que acabo de borrar cuando tomamos los números reales. Si usted se fija, de hecho, estos subíndices que están acá eran los mismos que estaban en la definición anterior. Ya. Esto entonces es el lim_sup y el lim_inf, se los presento. Entonces, de nuevo, ocurre que estos dos siempre existen para cualquier sucesión de números, sucesión de conjuntos, quise decir. Para cualquier sucesión de conjuntos, estos dos siempre existen, ¿ya? Y eso es importante. ¿Ok? Siempre existen. Y ocurre, lo vamos a definir así. Entonces, nuestra definición será que el límite de una sucesión existe siempre y cuando estos dos sean iguales, ¿ya? Esa es la definición que vamos a dar. Entonces, vamos a decir que una sucesión de conjuntos converge, ya converge o tiene límite, que es sinónimo, si lo definimos si es que el lim_sup con el lim_inf coinciden. Tal cual como ocurre en el caso de los números reales.
Solo que aquí es definición, po. Normalmente en el caso de los números reales eso es un teorema, porque uno lo define con epsilon y cierto ese, para todo epsilon existe un n, etc. Acá no lo definimos con ese epsilon, sino que lo definimos así. ¿Mm? Ya, con esto, ¿tiene alguna pregunta? Dígame nomás si hay algo que no esté claro, pregúnteme lo que necesite. De la definición se puede intuir, igual que con los números reales, digamos, un sí, solo sí, por decir algo. Porque, claro, esto no es un teorema, pues, pero por decir la idea. ¿Te refieres a eso de la que cuando son iguales hay un límite? Sí, ¿Eso? claro. Sí, o sea, mira, sí. Lo que pasa es que, claro, estamos definiéndolo así, ¿cierto? Como te digo, es distinto al caso de los reales porque acá lo estamos definiendo así. Pero Sí, la lógica sigue siendo la misma, porque es bueno verlo con algunos ejemplos, ¿no? En los ejemplos que yo le estaba mostrando antes, cuando tenéis sucesiones así como encajonadas, tanto como para arriba crecientes o para abajo decrecientes, estos lim-inf y el lim-sub, estaría bueno que sacaran algunos ejemplitos por ahí, van a calzar con eso que le mostré yo, de la intersección y la unión. Mira, esto va a ser un... De hecho, el profesor Carlos Martínez tiene un ejercicio para eso. Vale, voy a borrar la pizarra. Esto es un ejercicio que voy a responder lo que quiero decir yo, que quizás no lo estoy expresando bien en palabras. Si tú tienes una sucesión, por ejemplo, creciente, ¿ya? Esto es un ejercicio, si tiene una sucesión creciente de conjuntos, entonces esta sucesión es convergente, ¿ya? Es convergente y su límite, cuando es una sucesión creciente, su límite es precisamente la unión de todos los conjuntos. ¿Ya? Y en el caso de decreciente es la intersección, que tiene que ver precisamente con los ejemplos que yo le estaba mostrando antes. ¿Mm? Entonces, bueno, anote esto por si acaso, si quiere hacer este ejercicio, es un buen ejercicio para que practique igual. Vamos, de hecho ahora les voy a pedir que hagamos un par de ejercicios de lim-sup y lim-if para que lo practique. Pero claro, lo que quiero comentar con este ejercicio, a modo de ejemplo, es que uno tiene la idea intuitiva del límite, ¿cierto? Que igual hay una especie de convergencia, pero de conjuntos. ¿Cómo se formaliza eso? Con lim-sup y lim-if, ¿cachai? Sí, no sé si responde bien la pregunta que me hiciste. creo que sí. Iba ahí, estaba. El asunto es que. El asunto es que el espacio omega es abstracto. ¿Cachai? Ya no ni siquiera estamos en el mundo de los números reales. ¿Entiendes? Entonces, definirlo, el límite con epsilon y delta, por ejemplo, no nos va a resultar. O sea, si tú lo llevas a conjuntos de números reales, tú podrías hacer el análogo con epsilon y delta, ¿cachai? Y te insto y los invito a que lo intenten hacer, porque ahí sí que resulta, pero hay que tener cuidado porque estamos ahora hablando con conjuntos, naturalmente que no es lo mismo, ¿sí? Pero claro que hay similitudes, ¿sí? Eso. Ya, bueno, dejo ese conjunto, ese ejercicio ahí anotado. Em, ya, le decía que quiero que hagamos un ejercicio sobre el lim-sup y el lim-if. Para que entienda usted bien y lo pueda hacer ahora, de hecho le voy a dar un tiempito para que lo haga. Eh, este ejercicio, lo voy a anotar. Quiero que hagan esto ahora en un rato. ¿Mm? Vale, dice, sea a sub n una sucesión de conjuntos
de omega. Por supuesto, de omega. Entonces quiero que pruebe dos cosas. Demuestre que dos puntos. Tiene dos partes. Primero, que el lim sup es calza precisamente con esto. Que lo voy a describir aquí en palabras. Espérenme, voy a buscarlo. Se lo voy a describir en palabras. Calza precisamente con todos los elementos del conjunto omega que pertenecen, tal que X pertenece a infinitos a sub n. Esto es como una descripción un poco más tangible del lim sub, mientras que la del lim inf son todos los elementos que pertenecen al conjunto omega, tal que X pertenece a todos los a sub n, excepto una cantidad finita. Excepto una cantidad finita. Ya, ahí está. Eso, quiero que trate de hacer este ejercicio, ¿vale? Le voy a dar unos minutos y ahí lo vamos a revisar. Con esto ya tiene usted una descripción, yo creo que es mucho más palpable y más tangible para entender el lim sup y el lim inf. ¿Mm? Ya, trate de hacerlo.
¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Está asible o no? No sale. A ver. Eh, creo que el primero es rapidito Ya. y el segundo, el B, como que ese no lo encuentro tan intuitivo, pero sí, creo que es asible. Le voy a dar Ya. unos minutos más. Sí, sí, no, dale nomás, dale nomás. Bueno, vamos a revisar entonces. Dígame si es que pudo hacer el primero por lo menos, a ver, para seguir avanzando con la materia. Voy a achicar todo esto. Chun, chun, chun. Este lo vamos a tirar para acá al lado derecho. Ah, ahí. Ya, bueno, entonces, ¿qué tiene que, para que entiendan por lo menos, hagamos el del limsup, ya por lo menos, para que lo entienda, mínimo. Entonces, vean, ya veámosla. ¿Qué significa que X pertenezca a infinitos a sub n's? Bueno, naturalmente, si uno tiene una colección de conjuntos, ¿cierto? Tengo el A sub 1, tengo el A sub 2, no sé, tengo el A sub 3, etcétera, ¿no es cierto? El X podría participar, pertenecer a ese, a ese, a este no, a ese sí, ¿no es cierto? Etcétera. Infinitos
conjuntos, o podría ser como pertenecer a los números pares de los conjuntos o solamente a los impares, etcétera, ¿no? Ya, eso. Todos esos elementos que están en infinitos son los que viven en el IMSUP. Bien. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, lo puedo hacer usted quizás por doble contención si le parece, o si no, también lo puede hacer desglosando la definición derechamente. ¿Mm? Entonces, a ver si lo que voy a escribir le sirve. Bueno, si tú tomas un elemento que vive en el IMSUP, por definición del IMSUP, el IMSUP es, voy a volver a anotarlo lo que es la intersección de la unión, ¿cierto? De los A sub k. ¿Mm? N mayor o igual que 1, K mayor o igual que N. Por lo tanto, que viva en la intersección de todos, es cierto, esto es equivalente a decir que el X vive en la unión de los A sub K, ¿cierto? De los K mayor o iguales que N, y esto tiene que ser válido para todo N, ¿no? Como está en la intersección de todos esos elementos, tiene que estar en todos al mismo tiempo. Por eso hay un para todo ahí, ¿no? Fíjese qué significa esto último, si esto se puede como desglosar. ¿Ya? Es importante que entienda lo que voy a decir, porque con esto va a entender bien lo que pasa con el lim-inf y el lim-sup. ¿Ya? Lo que estamos viendo que pasa aquí. Mire, eso que está marcado con rosado, que el X pertenezca a la unión para todo n y con los k mayores o iguales que n, significa que si yo, por ejemplo, tengo para n igual a 1, entonces el X tiene que pertenecer a al menos alguno de los A sub k para algún k mayor o igual que 1, ¿no es cierto? Tiene que pertenecer a al menos 1. Si lo miro para n igual 2, entonces el n tiene que pertenecer, no sé, digamos, voy a poner alguna clase de índices mejor. A sub k1, ¿ya? Para algún k1 mayor o igual que 1. Para n igual a 2, el x va a tener que estar en algún a sub k2, para algún k2 que tiene que ser mayor o igual a 2. Y así, etcétera, ¿se da cuenta? Para n igual 3, el x tiene que estar en algún a sub k3, donde el k3 es mayor o igual a 3, etcétera. Entonces, en general, el x tiene que estar en una infinidad de a sub n, ¿se da cuenta? A sub tiene que estar en una infinidad de A sub K, pongámosle KN, ¿sí? Para algún KN mayor o igual que N, y esto es para todo N. En general, esto es lo que está ocurriendo, ¿vale? Anótelo por ahí. Por eso es que el conjunto, perdón, el X tiene que estar en infinitos A sub Ns. ¿Se entiende eso o no se entiende eso? A ver. ¿Queda claro la idea? Más o menos. Sí, sí, por mi parte está claro. Ya. Yo no. ¿No entendió? Ya. No. Mira, vamos a volver a lo que está aquí. Esta que está, lo voy a marcar con otro color, a ver, color verde. ¿Ya? Este rectangulito verde que está aquí, ¿ya? ¿Sí? Ya. Esa cuestión te dice que para todo n, ¿cierto? Si tú partes con el n igual 1, por ejemplo, el x va a tener que estar en esa unión, ¿sí? Sí, Para sí. todos los k mayor o iguales que 1, ¿cierto? Pero que un elemento esté en la unión, ¿cierto? Significa que por lo menos tiene que estar en alguno de ellos, Sí, claro. ¿sí? Ya, perfecto. Entonces, solamente para el n igual a 1, solamente para el n igual a 1, tú sabes que el x tiene que vivir en alguna sub k, donde el k es mayor o igual a 1. ¿Cachai? Sí. Ya. Ujú. Eso es solamente para el n igual a 1. Si tú pasáis al n igual a 2, vas a tener lo mismo. Entonces el x va a tener que vivir... Ujú. ¿Cómo? No, sí, sí. Ya.
para la n igual a 2, tú fijáis el n igual a 2, entonces el x tiene que vivir en algún lugar, en alguna sub k, pero ese k, ese subíndice, ahora tiene que ser más grande que 2. Y así seguís para abajo. Para n igual 3, el x tiene que vivir en alguna sub k, pero ahora ese sub k es mayor o igual a 3. Ujú. Sí, sí, sí. Y así Ya. con todos, ¿cachai? Eso te va a apilar, te va a armar como una lista infinita de a sub k's, que son donde todos van a tener al x. ¿Mm? Ujú. Eso, ahí Ya. revíselo. En todo caso, hay sutileza ahí que yo me estoy pasando por alto. Pero bueno, ahí me gustaría que lo formalizara y lo entendiera usted, ¿ya? Hay algunos detallitos que no estoy mencionando, así que para que lo revise igual. Ya ahí está más claro, ¿no? ¿Sí? Ujú. Ya. Bueno, en el caso del liminf, la idea también es parecida, para que lo trate de hacer de todas formas. Solo que ahora está al revés, pues. Como es la unión de la intersección, la lógica que yo le acabo de decir queda como invertida, ¿ya? Pero igual revíselo, ¿bien? Lo insto a que lo haga. Con eso ya puede entender mejor esto del lim sub y el liminf. Que puede ser, a priori puede ser un poco raro, así que para que lo vea. Ya, continuamos entonces. Continuamos. Bueno, y lo otro que le había dicho, claro, el profesor tiene en el libro un montón de ejercicios de lim sub y limif, para que si quiere revisarlos también están buenos. Por ejemplo, lo que yo le decía, en un momento se lo dije para los números reales, también vale para los conjuntos, que es, por ejemplo, que el liminf de los de sucesiones de números reales es más pequeño que el lim sub en sucesiones de números reales. En este caso ocurre lo mismo, pero son subconjuntos. El liminf de los conjuntos es un subconjunto del lim sub, ¿ya? Eso es otra propiedad muy análoga al caso de los números reales. Eso también es un buen ejercicio por si quiere revisarlo. Etcétera, ¿ya? Ahí para que si quiere mirarlo lo puede hacer. Ya, vamos a seguir avanzando entonces. Eso del lim sub y lim inf igual es importante porque con esto ahora podemos entender el límite de las sucesiones de conjuntos, que es un temazo igual. ¿Mm? Vamos a tocar entonces ahora, necesito que miremos al menos un poco el tema de topología. ¿Mm? Que algunos, como me lo había preguntado la otra vez, algunos ya lo vieron y otros no del todo. Pero hay que detenernos en esto porque nos va a servir para lo que vamos a estudiar después. ¿Ya? Entonces, le voy a hacer ahora un poquito de topología, pero tampoco es tanto así. Vamos a hablar un poco nomás. Como lo básico de topología. Hay un curso entero de esto, así que es una cuestión gigante. Y va a ver después usted mismo, va a cachar por qué, cuáles son las similitudes con lo que tenemos que estudiar en este curso, ¿ya? Entonces, una topología, ¿qué es una topología? A ver, ¿qué es? No sé si los que vieron el curso me podrían responder qué entienden ustedes. ¿Qué es una topología? A ver, armemos una definición entre todos. ¿Qué me puede decir? ¿Qué idea tendrá usted de topología? A ver, dígame. Hoy yo tengo una idea, pero no sé si estará tan bien. Ahí quizás me la puede complementar Luis. Una topología es una colección de subconjuntos que cumplen ciertas propiedades. Y estas Ujú. ciertas propiedades tendría que recordarla más. Recordarla ya, claro. Yo que recuerde como algo parecido que no es tan grande, es que uno, digamos, deformaba estos cuerpos, este espacio y las propiedades se mantenían Claro, al moverlo, digamos, de un espacio a otro. ya, ya, perfecto. Gracias por la intervención. Gabriela, tú me habías dicho que también diste el curso. No sé si me puedes como aportar un poquito más. Si no, no importa Eh, igual. no, o sea, es que lo mismo que dijeron los chiquillos, en verdad. Ya, Mm. ya, perfecto. Sí, bueno, esta cosa es importante, insisto, por varias razones. Per se es un objeto súper importante.
Pero claro, en lo básico, esencialmente, ¿qué es? Es una colección de conjuntos, tal como lo que hemos estado estudiando, ¿no? Es una colección que típicamente no se anota con la letra C, se anota como con una letra tau, así como tau, una T mayúscula cursiva, una cosa así. Es una topología. ¿Sí? Bueno, primero que nada, claro, es una colección de conjuntos. Eso es lo primero, ¿no? Es una familia de puros subconjuntos de algo. Tal como estas cosas que hemos estado estudiando hasta el momento. Es una colección de conjuntos tal que cumple alguna serie de propiedades, como mencionaban los chiquillos, efectivamente. Y son 3. ¿Ya? Enseguida lo voy a anotar y le explico cuál es la idea. Lo voy a anotar y le explico cuál es la idea. Entonces, la primera propiedad número 1, es una colección de conjuntos, de subconjuntos. Vamos a dejarlo más explícitamente. Perdón, voy a borrar esto. Es una colección de subconjuntos de una cosa global, de un omega, digamos, tal que... Ahora sí, lo dejo más explícito. Ya, igual que antes, es una colección de subconjuntos de algo como un espacio hábitat, ¿no? Omega. Entonces, tal que, primero, tiene que contener al vacío y al espacio total, ¿no? Tiene que contener los dos extremos, lo más trivial, el espacio total y el vacío. Segundo, ¿qué más? A ver, ¿se acuerdan qué más tiene que pasar? De la intersección, si mal no recuerdo. El intersectar el elemento, digamos, del conjunto, los conjuntos, estaba dentro del tau todavía. Sí, Claro que la algo, unión y algo la por ese lado. intersección tiene que, claro, tiene que cumplir algo con la unión de las intersecciones, por cierto, que son cerradas, que se mantengan dentro exactamente, sí, de esta colección. sí, Creo que una tenía que ser finita y la otra arbitraria, pero ahí ya no me exactamente, acuerdo. sí. Sí, una es una y una, correcto. Ah, ahí. La unión es arbitraria, correcto. O sea, si tú tienes una, una familia de subconjuntos arbitraria, de subconjuntos de tau, entonces la unión arbitraria de estos elementos puede ser finita, puede ser infinita, numerable, no numerable, como sea, esa unión tiene que seguir perteneciendo a la colección tau, ¿no? ¿Ya? La unión arbitraria entonces de elementos de tau se cierra dentro del propio tau. Y la tercera es con la intersección, y ahí la intersección tiene que ser finita. ¿Mm? Si tú tienes una colección finita entonces de elementos de tau, entonces la intersección de estas también pertenece al conjunto tau, a la colección. Eso define algo que se llama una topología, justamente. Ya, eso es precisamente lo que define una topología, ¿cierto? Ahí está. Entonces, pucha, hay harto que decir al respecto, porque esto, ¿por qué son esas 3 condiciones? O sea, ¿qué significan estas 3 cosas? ¿Para qué sirven estas 3 cosas? ¿De dónde salieron, no? Hay harto que decir igual. Bueno, la idea básica es que una topología es como el lugar, como... Ya esto igual es como difícil de conceptualizar. Pero es como que ya, tú partes con un conjunto hábitat, ¿cierto? Un conjunto hábitat que lo denotamos con la letra omega. Este conjunto hábitat tú querías estudiarlo así como en sus conceptos de abiertos, cerrados, puntos de acumulación, clausuras, todas esas cositas, que eso es lo propio de una topología. Entonces tú como que desde ahí creas este otro universo, que es como de todos sus subconjuntos, que se denota con la letra tau,
en el cual habitan los abiertos, ¿no? Eso es, así se le llama así a los elementos de la topología. Vamos a anotar eso por acá arriba. ¿No es cierto? Los elementos de la topología se llaman abiertos. Los elementos de tau se llaman abiertos. ¿Sí? Y fíjese, insisto, que en todo este contexto el omega es cualquier cosa, o sea, es un conjunto totalmente abstracto. Podría ser desde los números reales, los números naturales, puede ser incluso cosas más raras, así como puede ser, qué sé yo, Rn, que no es tan raro aún, puede ser una silla, así como puede ser una taza. Tú puedes definir así como una topología en esas cosas, siempre y cuando esté bien definido qué es este conjunto de colección de subconjuntos del objeto omega. ¿Sí? Entonces uno habla, claro, de un abierto. ¿Y qué es un abierto? En toda la abstracción posible, un abierto del mundo de lo más abstracto, de más arriba, un abierto no es nada más ni nada menos que un elemento de la topología. Entonces son objetos, los abiertos, que cumplen esta serie de propiedades que están acá, ¿no? Y todo esto nace desde los intervalos abiertos de los números reales, porque es la versión más fácil y como más bonita que tenemos de abiertos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de una topología, el ejemplo más como primer ejemplo, es el conjunto potencia, justamente. Ese es un ejemplo de una topología, ¿no? Para cualquier omega, el conjunto potencia es una colección de conjuntos que satisface estas tres propiedades. ¿Sí? Incluso eso tiene un nombre, para los que conocen de topología, se llama la topología tanto, así, tiene un apellido, la topología, pum. Igual que hay otro ejemplo también que son como los casos extremos, como primeros ejemplos, que es la topología que tiene todo, esta la tiene todo, ¿cierto? Porque el conjunto potencia, y la otra topología que es la más trivial, que es la que tiene simplemente el vacío y el omega. Eso también es una topología, precisamente. Satisface todo lo que está, las tres condiciones en verde. Ya. ¿Por qué le comento todo esto? Porque, claro, de nuevo, el asunto básico es colecciones de conjuntos. Colecciones de conjuntos. ¿Y cómo se comportan esas colecciones de conjuntos bajo la idea de unión, intersección y subconjunto? ¿Sí? Una topología es como una especie de estructura igual, ¿cierto? Claro que tiene alguna idea de cerradura, igual que como lo cumplen las estructuras algebraicas, si usted lo piensa de esa forma, ¿no? Por ejemplo, en un anillo, el anillo es cerrado con la operación suma. ¿Qué significa eso? Que si yo sumo dos elementos, la suma sigue estando dentro del anillo. O de un espacio vectorial, ¿no? La suma de vectores sigue siendo un vector. Acá ocurren cosas parecidas, pero los elementos ya no son vectores ni números, pues son conjuntos. Entonces, en ese sentido, esto es como una estructura también. Y tienen esa especie de cerradura. Entonces, se comporta bien en el sentido de unión-intersección, ¿no? Ya. El otro ejemplo, ya que este es como la topología estándar que uno comenta siempre en los cursos de análisis, es, tercer ejemplo entonces, la topología usual de R. La topología usual de R, ¿cuál es la topología usual de R? La cosa, dime. Es cuando trabajamos con los intervalos abiertos, ¿no? Sí.
claro, la topología usual de R es la cosa, decía, la colección que contiene a los abiertos usuales de R, que uno me imagino que ya conoce cuáles son los abiertos usuales de R. Tú tomas la recta real, ¿cierto? Y los abiertos usuales de R se miran así, como uniones de intervalos. ¿No? Esto de acá es un abierto. Entonces, ¿qué es la topología usual de R? La topología usual de R son cosas así. Es una colección formada por ¿qué? Por puras uniones de intervalos. Es básicamente una cosa así. Ya, en esencia, y de hecho eso se puede demostrar, igual ese es un teorema de, no me acuerdo de quién era, pero hay un teorema que te dice eso esencialmente. Dice que cualquier abierto de los números reales es una unión de intervalos. ¿Sí? Y de hecho se puede demostrar que esa unión es numerable incluso. ¿Sí? Ni siquiera es arbitraria, de hecho. Ese es un teorema bien interesante. Entonces, básicamente, claro, como uno entiende los abiertos de los números reales, se entienden así, como uniones de intervalos. Es sencillamente eso. ¿Sí? Y en el caso de Rn, es la generalización directa, pero en vez de intervalos, ¿cierto? Uno habla como de bolitas, ¿no es verdad? Bolitas en Rn. Y las bolitas, que son como, no sé, como pelotas, ¿cierto? N dimensionales, son los abiertos de Rn, y cuando yo los uno, también tengo abierto en Rn, ¿no? Así son, estas son las topologías usuales en Rn, ya. No sé, ¿tiene alguna pregunta con respecto a esto? ¿Se va entendiendo la idea? ¿No hay dudas? No, ninguna. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto ya? Y bueno, vamos a ir terminando pronto la clase porque habíamos dicho que íbamos a terminar luego. Con esto, lo último que le voy a decir. Cuando tú defines una topología, como decía, como le dije hace un rato, lo propio de la topología es que tú tienes los conjuntos abiertos. Y si tú tienes los conjuntos abiertos, tú defines todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Dícese de conjuntos cerrados, ¿cierto? Que es el complemento de un abierto, no es la negación, ¿cierto? Es el complemento de un abierto, conjunto cerrado, clausura, ¿cierto? O puntos de acumulación también. Puntos de adherencia también se definen, ¿cierto? Con eso podéis definir las vecindades, podéis definir los límites, convergencias en espacios topológicos. Se puede definir como todos esos objetos que son como súper propios de la topología, las fronteras, por ejemplo, también, el interior de un conjunto, el exterior de un conjunto, etcétera, ¿no? Que son hartos elementos e ingredientes que son propios de la topología, ¿sí? Entonces, el punto que quiero comunicarles es eso. Tú como que defines bien qué es un abierto y de ahí viene todo lo demás. Y dice todo lo demás, de hecho, escaletas. ¿Ya? Eso. Bueno, yo creo que podemos terminar aquí. Y ya la próxima clase entonces vamos a empezar ya directamente con el objeto que tenemos que estudiar para definir una medida, ¿ya? Que le da título al curso, ¿no? Teoría de la medida. Lo que vamos a hacer después entonces el día viernes es
para definir una medida que hay que tratar de llegar para allá, tienes que ver esa medida qué es primero, pero sobre dónde se define la medida. Y eso, que nos va a tomar algunos tiempos como entenderlo bien, es algo, un objeto bien abstracto que se parece a una topología. ¿Ya? Y ahí lo vamos a comparar y lo vamos a ver. Eso nomás, chiquillos. Vamos a quedar aquí entonces. ¿Alguna consulta antes de terminar? ¿Todo bien? ¿No? Yo no Por tengo acá bien. consulta. Ya. Ya, pues. Bacán. Nos vemos el viernes entonces. Que estén bien. Nos vemos, profe. Que esté bien. Chao, Chaito. chao. Chao, Chao. chao.